Em, si nos damos cuenta, la semana pasada, en la clase pasada, estábamos hablando de los procesadores de los lenguajes, ¿verdad? Teníamos el lado del compilado y otro lado interpretado, ¿sí? Entonces, nosotros como tal, a la larga, nosotros no podemos venir y decir quién es mejor o quién es peor. Todos los lenguajes tienen un fin, ¿verdad? Menos PHP, ¿verdad? Pero todos tienen un fin, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que uno u otro es mejor. Hablando de PHP, les quiero mostrar algo. Siempre muestro este ejemplo. Para los que ya han llevado el curso conmigo, pues tal vez eh, ya sabrán cuál y cuál es tan aburridos del ejemplo, pero pues siempre es importante que lo veamos. Y aquí vamos a entender muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. No les voy a poner nombre ni nada, solo voy a, vamos a ver acá. Entonces, este es un estudio que se hizo entre PHP, Python y Node.js. Eh, entonces, el estudio abarca o lo que quería era ver quién era el más rápido. Entonces, acá, número de usuarios versus peticiones por segundo. Acá vamos a observar que si hay 10 usuarios, el rendimiento entre PHP y Node.js pues es similar, ¿verdad? Python no es transaccional, por eso nos damos cuenta. O sea, Python tiene otros fines. O nuevamente, entre 100 estudiantes, 100 usuarios, perdón, y peticiones por segundo, vemos que a 3.500 peticiones ya Node.js aguanta 100 usuarios. PHP tiene un rendimiento pues, similar, ¿verdad? Pero vemos que ya a 200 usuarios, estudiantes, ¿verdad? Usuarios, PHP su rendimiento cae, ¿verdad? Ya solo acepta 500 peticiones por segundo a 200 usuarios. A 500 el rendimiento es ya deplorable, ya no es. Entonces, Node.js, si nos damos cuenta, es un lenguaje que es altamente transaccional, ¿verdad? Ese es su fin. Mientras que PHP, usarlo como transaccionalidad, ya no es su fin, ¿verdad? O sea, digamos, eh, por ejemplo, sitios que ustedes pueden encontrar o pueden utilizar que son de transaccionalidad o son transaccionables y con muchos usuarios, pues, y si está hecho en PHP, por lo regular su crecimiento o su rendimiento va a caer. Y pues, como les digo, este es un estudio, se publicó en la IEEE, o sea, vamos viendo que no, no se separa la realidad que hemos vivido en algún momento, ¿verdad? Nuevamente aquí es otro experimento creo que esto es un Hello World, creo yo que aquí estaban creo que, no me recuerdo qué experimento, o sea, aquí está el Hello World, aquí es el Fibonacci, ¿verdad? Eh, Esta es la serie Fibonacci, de igual manera, ¿verdad? El crecimiento de PHP con los 200 usuarios, tiende a decaer, ¿verdad? Entonces ustedes vayamos pensando, ¿qué sistema puede tener 200 usuarios nada más, ¿verdad? Tal vez una empresa muy pequeña, ¿verdad? Pero ya ecosistemas o situaciones en las cuales tengo miles de usuarios, definitivamente tener un sistema en PHP no es lo mejor, ¿verdad? Entonces acá vemos que el rendimiento cae bastante fuerte. Entonces, así sucesivamente vamos, si nos damos cuenta, incluso acá este es entre usuario-tiempo. Entonces, Node.js tiene un comportamiento bastante estándar, ¿verdad? De que a 1000 usuarios sigue respondiendo en menos de un segundo, mientras que PHP a 1000 usuarios ya responde en 5 segundos, ¿verdad? Imagínense estos 1000 usuarios, pero ¿qué pasaría si tuviéramos 10.000 usuarios? No podríamos decir que 10.000 responde en 25 segundos, tal vez no, porque su comportamiento no es exponencial, o tal vez no sabríamos bien decir cuál es el comportamiento, tal vez no es lineal, sino que es exponencial. Entonces, así sucesivamente, vamos viendo, todo sale por el tema de qué tipo de lenguaje es más. Perdón, voy a apagar la cámara, estoy un poco agripado.
y van a haber veces que necesito limpiarme la nariz. Entonces voy a apagar la cámara por respeto de ustedes. Bien, bien. Entonces, todo sale por el tema de qué es mejor, un lenguaje híbrido o, perdón, un lenguaje interpretado o un lenguaje compilado. Pues depende, depende, la verdad, sinceramente, por ejemplo, vimos en el ejemplo de la investigación ahí del estudio que se realizó, eh, vimos que Python no es bueno transaccionando o no es bueno con transacciones. Obviamente tiene un muy buen uso para la analítica de datos. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que cada lenguaje tiene su fin, ¿verdad? Cada lenguaje tiene su fin. Yo no voy a usar, solo porque sé usar bastante Node.js, lo voy a usar para todo. O sea, Node.js va a tener su limitante, como por ejemplo en analítica de datos. O no voy a usar Golang para todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, eh, simple y sencillamente, pues su fin es otro, ¿verdad? Y entonces, no necesariamente todos los lenguajes hacen todo, ¿verdad? Entonces, hay una temática, perdón, hay una, hay otro tipo de lenguajes, que son los lenguajes híbridos, en los cuales pareciera que es como la tendencia hacia dónde vamos a ir, pero, o mejor no dicho, no dónde vamos a ir. Pareciera que fue la tendencia, se logró consolidar en su momento. Ahorita podríamos decir que sigue consolidado, pero pues con nacimientos de lenguajes como TypeScript, pues también da nacimiento a otros tipos de lenguajes que son de alto, ¿verdad? Eh, bien, ¿qué son estos lenguajes? Uno de estos ejemplos por excelencia es Java, ¿sí? Java tiene una parte compilada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte compilada de Java, estamos hablando que cuando nosotros agarramos el programa fuente y aquí en el compilador o traductor realiza las operaciones que nos obtiene como destino. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando compilan Java, les genera esto, un punto class. Por lo regular, eso va a contener código o bytecode, como le conocen. Básicamente es el programa destino, ¿sí? Ese es el destino de Java. O sea, vengo, agarro la fuente, agarro con el compilador de Java y me genera el destino. ¿Qué pasa ahora con el destino? Eso lo empaqueta en un punto .jar y todo, ¿verdad? Porque pues, a la larga el punto .jar es un empaquetado. Bien, ¿qué pasa acá? ¿Qué podemos observar acá? Bueno, lo que podemos observar acá es que ustedes, ¿qué necesitan para ejecutar ese programa, ese punto .jar, por ejemplo? Ese resultado de la compilación. ¿Qué necesitan ustedes? Ahí me van escribiendo en el chat o van ahí participando, aperturando su micrófono. ¿Qué necesitan ustedes para compilarlo, para ejecutarlo? Correcto, la JVM. ¿Y qué es la JVM? Perdón. ¿Qué es la JVM? Es un producto de Java, que es un intérprete. Entonces, el primer paso es lo compilado, que me saca el punto .jar con todos los punto class, y el segundo paso es el intérprete, que está en la JVM, en la Java Virtual Machine. Entonces, a la larga, Java no se separa de la ejecución como lo hace C, ¿verdad? C ejecuta y dice, bueno, ahí miras qué haces, ¿va? Yo solo, perdón, C solo compila y dice, eso ya no es mi competencia. Pero Java compila y genera un entregable, por decirlo así, a la JVM. Entonces, la JVM va a venir y primero se comporta como un intérprete y ejecuta mientras va leyendo el código destino que genera, que está dentro de la salida del compilador, ¿verdad? Entonces,
Esto, esto es lo que se le denomina la JVM, o perdón, el lenguaje interpretado, ¿sí? Entonces, ¿qué otros casos son iguales a Java? ¿Qué otros casos hay similares a Java? Hay un caso que es una copia de Java. ¿Cuál es ese? ¿Qué lenguaje es ese? ¿O cuál plataforma es esa? Que es similar a Java. El funcionamiento es el mismo. C Sharp, correcto. La sintaxis es muy similar a C Sharp, ¿verdad? Entonces, C Sharp es el mismo comportamiento. ¿En qué sentido? Aquí en lugar de JVM, ¿qué vamos a tener en lugar de JVM en C Sharp? ¿Alguien ahí se ha dado cuenta al momento de programar en C Sharp? Es el .NET Framework, el framework de .NET. Entonces acá voy a tener en lugar de la JVM, el .NET Framework. Entonces, si nos damos cuenta, a veces cuando nosotros venimos y queremos ejecutar algún programa, nos dice, bueno, usted en Windows, ¿verdad? Usted le hace falta el .NET Framework. Entonces es por eso, o sea, es muy posible, es un lenguaje que tiene partes que fueron programadas ya sea en cualquier suite de .NET, ya sea C Sharp o al otro componente. Entonces, tal vez no todo, pero sí tiene ahí partes que fueron programadas en esos lenguajes, ¿verdad? Entonces, eso hace que esto necesite eh, el .NET Framework, pero a la larga sigue siendo un lenguaje híbrido, ¿verdad? En el cual tiene su parte compilada y tiene su parte interpretada. Eh, ¿Qué es mejor, qué es peor? Nuevamente, no lo sabría decir. Simplemente tienen sus fines, ¿verdad? Son lenguajes muy robustos. Si se dan cuenta, ustedes pueden ver Java, es un lenguaje muy robusto puesto que tiene diferentes fines, ¿verdad? Muchos tienen, o muchos dicen que Java es lento y cosas así, pero pues simplemente es porque tiene su lenguaje, o la JVM hasta cierto punto es muy robusta, ¿verdad? Entonces, no podríamos venir a decir que es mejor, que es peor, simplemente pues podríamos decir que su funcionamiento está bien estructurado para sus fines, para lo que fue hecho. Uno de los casos, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención es donde se generan las boletas de pago para la inscripción en la universidad, en el que se le conoce el CIF, ¿verdad? El CIF es, perdón, el CIF está hecho en Java. Entonces, me imagino que la tasa de transaccionalidad del CIF es altísima. ¿Por qué? Porque ahí es donde se generan las boletas de inscripción de toda la universidad, no solo del campus central, sino de los centros regionales, ¿verdad? Entonces, a mí se me hace bastante interesante que me imagino los últimos días que se tiene para inscripción, es una locura, pero sí adelante, o sea, yo no recuerdo haber escuchado y cuando yo fui estudiante tampoco lo viví en algún momento en el que el CIF se haya caído, ¿verdad? Y estamos hablando que ahí no hay estudiantes de solo una facultad, sino que hay de muchas facultades, tal vez, no sé, tal vez el 50% ya lo hizo a tiempo, pero el otro 50%, perdón, lo deja a último momento, ¿verdad? Entonces, es increíble que este sistema que está hecho en Java soporte no sé cuánto, somos demasiados estudiantes en San Carlos, no sé, me atrevería a decir que tal vez unos 30,000, digamos, estudiantes se inscriben el último día de inscripciones, valga la redundancia, y soporta ese número de transacciones en un día, ¿verdad? Haciendo diversas cosas, no solo inscribiendo, sino que validando pagos a Banrural o a los bancos del sistema y todo, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de un lenguaje robusto que fue hecho o está hecho también para
para transacciones, ¿verdad? Entonces, el caso del SWIFT donde se hacen los pagos. Bien, entonces, a la larga, pues no es que exista uno u otro lenguaje mejor, no es que exista un compilador mejor o un traductor mejor que otro, simplemente son diferentes y tienen un diferente fin. Entonces, hemos visto el compilado, el interpretado y ahora el híbrido. Pero, ¿qué vamos a estudiar nosotros eh, en estos cursos? Bueno, nosotros vamos a estudiar compiladores, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a ver es cómo se construye el compilador. O sea, vamos a tener dos cursos para ver el compilador, su estructura, eh, su, su comportamiento, qué es lo que genera en ese proceso de compilación, es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de estos dos cursos. Bien, solo permítame, voy a apagar el micrófono un momento. Gracias. Bien, entonces, ¿qué, cómo funciona? ¿Cuál es la estructura del compilador? Bueno, el compilador tiene dos partes. La parte del frontend y la parte del backend, ¿verdad? Entonces tiene el mundo separado en dos, ¿verdad? Perdón. Entonces, hay una imagen o hay varias imágenes que logran esto ejemplificar de una manera curiosa cuál es el comportamiento entre frontend y backend. Siempre pongo esta imagen también. Algún día voy a buscar otra. Pero a la larga, el frontend es todo aquello que se puede ver y el backend es todo aquello que no se puede ver, ¿verdad? Básicamente. Esto pasa mucho en el desarrollo de software, ¿verdad? En algún punto nosotros nos ubicamos en el frontend u otros en el backend y así estamos en la industria de software dependiendo de nuestras actividades o nuestro, nuestro conocimiento, nuestros gustos también incluso, ¿verdad? Donde nos hemos desarrollado. Pasa lo mismo con los compiladores, ¿verdad? Tenemos una parte de frontend y una parte de backend. Algo que el programador va a ver y hay una parte que el programador no sabrá que hay, ¿sí? ¿No verá? Entonces, hay algo que el programador, y ahorita vamos a hacer los ejemplos, que cuando alguien está programando, se dará cuenta. Y eso es porque estamos en la parte del frontend. Hay otra parte que simple y sencillamente no podré verlo. ¿Por qué? Porque esa es parte del backend. Es lo mismo, ¿verdad? Aquí en la programación, ustedes ven un sitio web, ustedes ven, por ejemplo, ustedes ingresan a la facultad de ingeniería, se asignan sus cursos y ustedes ven la interfaz. Ese es el frontend, pero ustedes no saben qué es lo que hay atrás. No saben en qué está hecho, o tal vez pueden saber en qué está hecho, pero no saben en cuál es su funcionamiento, qué es lo que hace, ¿verdad? Hay muchas validaciones que se hacen detrás, ¿verdad? Si un estudiante está inscrito, si un estudiante no cumplió ya cumplió su repitencia, si no se le hace traslape con otros cursos, si tiene pre y post, si tiene como retrasada única, si tiene retrasada única, si llegó a la zona mínima y se asignó retrasada el semestre pasado, y así sucesivamente tantas validaciones que se hacen en un solo curso, ¿verdad? Son demasiadas. Entonces, eso no lo vemos. Nosotros vemos solamente una, una pantalla para seleccionar cursos. Entonces, es lo mismo con el compilador. El compilador tiene su parte de frontend y tiene su parte de backend, algo que solo el que sabe programar verá, que es el frontend, y el backend, pues simple y sencillamente es algo que yo no sabré su funcionamiento, ¿verdad?
a menos que tenga yo cursos de compiladores como nosotros estamos estudiando en este momento, y ahí sabremos cuál es su comportamiento del, cuál es el comportamiento como tal de ese lenguaje. Bien, eh, seguimos. Comúnmente, o no comúnmente, estos nombres o el nombre real de estas partes es la fase de análisis y la fase de síntesis. Entonces, el compilador, cuando hablamos nosotros de frontend, estamos hablando de la fase de análisis, ¿sí? Todo aquello que pueda haber será análisis, ¿sí? Estoy analizando la estructura del lenguaje. Cuando estoy en la fase de síntesis, estoy construyendo el lenguaje destino, ¿sí? Entonces, en uno analizo la estructura y en el siguiente construyo la salida, ¿sí? Esas son las dos grandes diferencias. En análisis, por lo regular, yo voy a estar analizando, valga la redundancia, todo el lenguaje, todo su funcionamiento, todas las reglas gramaticales. Cuando este análisis ya está listo, me empiezo a construir ya con reglas muy específicas de cada lenguaje. Entonces, con base a ello, empecemos a ver las fases del compilador. Eh, ahorita pues vamos a tocar un poco los temas, o les voy a ir indicando, esto también, por ejemplo, esto también lo hace el intérprete, esto lo hace el compilador y así sucesivamente, ¿verdad? Para que vayamos viendo, pero en sí, globalmente, son del compilador. Eh, vamos a estudiar compiladores. Entonces, por ejemplo, empecemos. Vamos a ver, la primera fase es la fase del análisis léxico. Primero, estamos en fase de análisis. El analizador léxico, ¿cuál es su función? Ahí para los que no han llevado curso, no han llevado este curso de compiladores, para que los ya llevaron, pues me imagino que ya tendrán la idea, pero no han llevado el curso de compiladores, ¿qué creen que hace el análisis léxico? Para los que es primera vez llevando el curso, ¿qué creen que hace el análisis léxico? Vamos ahí en el chat, o pueden encender su micrófono también. Adelante, Víctor. El análisis léxico, si no recuerdo mal, es la parte en la que se analiza se analiza token por token todo lo que está escrito en el lenguaje, si no Ok, recuerdo mal. gracias. Ahí vamos, ahí tenemos una idea. Bien, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Tenemos 69 estudiantes en la sala. Unos ya los llevaron, ¿verdad? Otros, pues es la primera vez que están llevando el curso. Entonces, para los que es la primera vez que están llevando el curso, ¿qué hace la fase de análisis léxico? ¿Qué creen que hace? Allá Víctor nos dio una idea. Perfecto. Estuvo muy bien su respuesta. Vamos estudiando más. ¿Qué creen que hace? Vamos a ver, ahí pueden escribir en el chat. Analiza carácter por carácter. Bien, Víctor nos dijo que iba a analizar token por token. Luis nos dice que analiza carácter por carácter. Eh, a esta respuesta vamos con Daniel. Analiza que los caracteres sean correctos y pertenezcan al alfabeto predefinido. Es correcto. Eso es el análisis léxico. Ojo, y esos son términos que muchas veces confundimos, ¿verdad? Y está bien, ¿por qué? Porque en algún punto no nos han enseñado esas diferencias. O sea, eh, esa es a veces mi jala y estira con el curso anterior, ¿verdad? Porque eh, vemos un método del árbol que es parte de un método léxico, pero no entiendo por qué no
los estudiantes no pueden responder qué hace el léxico en compiladores. Siempre les pasa este fenómeno, ¿verdad? Siempre pasa. O sea, por mucho que no quieran participar, el grado de respuestas es bajo. Y es porque en muchas ocasiones no se ha explicado de una manera explícita qué es el análisis léxico, ¿verdad? Hay términos tan sencillos como qué es token, lexema, carácter, no son lo mismo. Y no, por eso les digo, es mi jala y estira con el curso anterior, porque no considero que se esté enseñando estos temas, ¿verdad? Por eso les decía, borrón y cuenta nueva acá, ¿verdad? No hemos visto nada de léxico. Entonces, acá lo que dice Daniel es correcto. Agarro, si se dan cuenta, ¿cuál es la entrada de esta fase? El flujo de caracteres. Es decir, caracteres puros, ¿verdad? Esa es la entrada. Y yo, analizador léxico, lo que voy a hacer es validar si los caracteres pertenecen al lenguaje, ¿sí? Valido que el carácter pertenezca al lenguaje. Y esa validación tendrá como resultado un flujo de tokens, ¿sí? Entonces, en una primera instancia, no hay tokens. Pasa el proceso de análisis léxico y en una segunda instancia ya existe el token, pero es hasta después que terminó el análisis léxico, ¿sí? Bien importante. Entonces, la entrada son los caracteres, la salida son los tokens, ¿sí? Son cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, el léxico en ningún momento va a validar tokens. El léxico lo que hace es que trabaja con los caracteres, ¿verdad? En este mundo de análisis léxico, ¿qué vamos a tener o qué vamos a estudiar? Bueno, vamos a estudiar eh, Thompson. Va a ser nuestro primer método léxico, Thompson. Vamos a estudiar subconjuntos. Subconjuntos. Vamos a estudiar el método del árbol. Y vamos a estudiar minimización de autómatas. Entonces, son 4 métodos de análisis léxico que vamos a estar viendo en este curso, ¿sí? Cada quien tiene su contexto y tiene su fin. No todos son para lo mismo, ¿verdad? Cada quien tiene su propia funcionalidad y tiene su propio objetivo, ¿verdad? Pero estos son los que vamos a estar. Vamos a empezar desde Thompson, pasando por subconjuntos, árbol y minimización de autómatas. 4 métodos de análisis léxico, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el análisis léxico? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Algo sencillo, algo tal vez, sí, sencillo es la palabra. Siempre hago ejemplos así. Solo no, sí, no está bien. Léxicamente, y esto siempre va para los que tal vez ya, los que sepan la respuesta, pues eh, agradezco su paciencia. Ya vamos a entrar a detalle un poco más a los temas algebraicos y matemáticos del curso. Pero pues para los que en este caso, o tal vez el que no le haya quedado claro este tema, pues también puede participar. Léxicamente, esta, esta línea, léxicamente está bien o está mal. Digamos que es para un lenguaje Java o un C, cualquiera. Léxicamente, ¿esto está bien o está mal? Léxicamente, con base a la definición que dijo Daniel. ¿Por qué está bien? Ahora la pregunta es ¿por qué? Gracias, José. Gracias, Jens. Gracias, Luis. Gracias, Ángel. Gracias, Ronnie.
Ahora ustedes y los que y el para el que diga, pues, que no está bien, también que me respondan, ¿por qué? ¿Qué léxicamente esto está bien? Porque todos los caracteres pertenecen al lenguaje, ¿sí? Correcto. Gracias, Ángel, gracias, Luis, gracias, Ángel, también. Todos pertenecen al lenguaje. O sea, esta es una variable, es un int, una palabra reservada, punto y coma, cero, igual, ¿sí? Léxicamente esto está bien. Seguimos en el contexto de Java. ¿Esto en el contexto de Java está bien o está mal? Léxicamente. ¿Creen que eso está bien o está mal para Java? Léxicamente. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué no está bien esto? Este, ya vamos a ir hablando y determinando qué es, pero este es un lexema. Este lexema no pertenece, ¿verdad? No existe el lenguaje. Entonces, mal. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay un carácter o hay un lexema que no corresponde al lenguaje, ¿verdad? Y esa es su tarea. Esa es su tarea del análisis léxico. Simplemente validar. Entonces, ya cuando nosotros validamos y todo, tenemos como salida el flujo de tokens, ¿sí? El flujo de tokens lo que va a hacer, pues va a ayudar ahí a la siguiente fase. Siempre seguimos en la fase de análisis, ¿verdad? Eh, Nuevamente, ¿por qué se le denomina frontend? Porque yo estoy viendo. Recuerden, frontend es todo lo que ustedes pueden ver. Ustedes están viendo estos errores. Ustedes tienen la capacidad a simple vista de decir si sí está bien o está mal. A simple vista de esto, ¿verdad? Entonces, en ningún momento nosotros vamos a tener ahí una, como que un problema para determinar que está bien o que está mal en un lenguaje, ¿verdad? A nivel léxico. O sea, ustedes simplemente lo pueden ver a simple vista. Por eso es front, ¿verdad? Parte de la fase de análisis. Seguimos en la fase de análisis, pero ahora vamos con el sintáctico. ¿Qué verifica el sintáctico? ¿Qué hace el análisis sintáctico? ¿Qué creen ustedes? ¿Tenga un orden lógico? Ahí vamos bien. La estructura, sí. Que tenga sentido. ¿Qué orden de los tokens? Gracias, Neri. Muchas gracias. A esto vamos. Que tengan orden los tokens. ¿Sí? O sea, yo sé que tiene que tener un orden. Yo sé que tiene que tener una estructura. Sentido no. Sentido acá no se verifica. Yo sé que tiene que tener un orden y todo, pero ¿quiénes? Y Neri nos dijo que tenga un orden los tokens, ¿sí? Tenga un orden. Entonces, por cierto, ¿qué es el flujo de tokens? El flujo de tokens no es más que una estructura de datos lineal. Si quieren verlo así, vamos a regresar. Aquí tengo caracteres puros y de salida ya es una lista simplemente enlazada, por ejemplo.
Si quieren verlo como cuando estaban haciendo listas simples en IPC1, ¿verdad? O simples listas doblemente enlazadas también creo que se ve en IPC1. Bueno, creo que se ve todas las listas, ¿verdad? Circulares y todo. Entonces, el flujo de tokens ya es una lista de simplemente enlazada, mínimo, ¿verdad? Entonces acá ya estamos cayendo desde algo caracteres a una estructura de datos lineal, ¿verdad? Entonces, esa misma estructura entra el análisis sintáctico, seguimos en fase de análisis sintáctico y acá vamos a revisar que esos tokens tengan un orden. ¿Un orden qué? Orden gramatical, ¿sí? Acá hablamos, bueno, no lo mencioné, pero acá nos apoyamos de la expresión regular, ¿sí? El lenguaje léxico se delimita por medio de la expresión regular, ¿sí? Todo lo léxico. El sintáctico se va a ver representado por medio de la gramática, ¿sí? Entonces, cuando estoy usando gramáticas, estoy hablando de análisis sintáctico. Cuando estoy hablando de expresiones regulares, estoy hablando de análisis léxico. Entonces, agarro ese flujo de tokens o esa lista, ¿sí? Y así sucesivamente, verifico el orden de esos tokens que correspondan a la estructura que me está dando la gramática y que tengo como salida un árbol de análisis sintáctico, ¿sí? Entonces, paso de tener una estructura de datos lineal a tener una estructura de datos jerárquica, ¿sí? ¿Por qué? Porque los árboles tienen jerarquía, ¿sí? Entonces, veo yo que lo que empezó como caracteres así puros, así como estos, son caracteres puros, el proceso de compilación lo va transformando a una estructura de datos lineal y posteriormente a una estructura de datos jerárquica, ¿sí? Aquí ya una jerarquía. Bien, ¿qué vamos a ver nosotros en estos temas o en este tema? Vamos a ver LL1, SLR, LR1 y el último LA, LR. Y acá termina compiladores 1 en LALR, ¿verdad? Entonces, nuestra meta de este curso es poder ver 8 métodos, 4 léxicos, 4 sintácticos, ¿sí? Entonces, tenemos dividido el curso, ¿verdad? En dos partes, léxica y sintáctico, ¿verdad? ¿Cuál vamos a ver? Métodos de léxicos, que serían estos que están acá, y 4 métodos sintácticos. Obviamente, siempre estudiando la gramática. La gramática es vamos a aprender a hacer gramáticas, nuestra gramática es el pivote de todo este mundo de compiladores. Esta fase de análisis sintáctico es vital, ¿sí? Vital. Aquella persona que no puede escribir una gramática se va a complicar la vida. Entonces, esta fase es la piedra angular de los compiladores. Cuando estemos construyendo un compilador o un lenguaje, el análisis sintáctico es vital. ¿Por qué? Porque del análisis sintáctico y de la buena gramática es que sale el árbol. Si mi gramática no es buena, el árbol será pésimo para poderlo analizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo. Esto fue el léxico, ¿verdad? Esto fue léxico. Vamos con sintáctico. Eh, Algo muy sencillo. ¿Esto está bien o está mal sintácticamente?
Ahí los dejo, está mal. Bien, aquí hay un debate entre bien o mal. Ahora bien, los que digan que está bien, ¿por qué está bien? Y si está mal, también porque está mal. Esto ya pasó el análisis léxico, ¿verdad? Esto ya vi que todo pertenece al lenguaje. Ahora la pregunta es, ¿sintácticamente está bien o está mal? Porque solo verifica el orden, no el sentido. En este caso solo recibe un tipo de variable. Corregneri dice, cumple la estructura de una asignación, ya que acá vemos orden, no sentido. Ujú. Vamos a ver bien, vamos a otras respuestas. Ahí las compañeras también, por favor, pues pueden también ahí participar. ¿Quién creen que esto está bien o está mal? No importa, ¿verdad? Aquí venimos a afinar nuestros conocimientos, ¿verdad? Bien, por favor ahí, sin pena, ¿verdad? No se preocupen, no hay de estar participando. Por lo regular, mientras participamos más, tenemos más chance de entender el curso y de aprobarlo, ¿verdad? Voy a encender un poco mi cámara. Bueno, voy a contar. Es más, de alguna vez siempre pasa de que recibo un correo ahí. Mire, ingeniero, me quedé con 60, me quedé con 59. Y yo por lo regular no dejo tareas extra o algo así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi...? Pero tampoco quiero venir y dejar a alguien con 60, por ejemplo. Tampoco creo que es justo. Entonces, mi factor como que de para tomar la decisión es que tanto participó en laboratorio y clase, que tanto entró. Si bien es cierto, yo no tomo asistencia ni nada, ¿sabes? Olvídense, eso no es de estos tiempos. Pero pues bueno, si es un estudiante que nunca lo vi en clase, pues eh, no tendrá tantas probabilidades. Ahora, si es un estudiante que siempre está acá y le veo interés en el curso, pues con mucho gusto podemos ver cómo, cómo pelear o cómo reacomodar un punto, ¿verdad? Entonces siempre es importante ahí que participen. No saben cuándo les puede salvar una vida, en sentido figurado, ¿verdad? Bien, Neri, ¿tenés la respuesta correcta? Entonces, sigue el orden de la asignación. ¿Cuál es el orden de la asignación? Para este caso, tipo, variable, igual, valor, punto y coma. Este es el orden. Hay otro orden que sería variable, sin el tipo de la variable, igual, valor, punto y coma. ¿Sí? Este es el que nos interesa por el momento. Este. Tipo, aquí está. Variable, está aquí. O ID, pongámosle. ID. ID está acá, o identificador, ¿verdad? Igual está acá. Valor está aquí. Punto y coma está acá. ¿Sí? Y ya. En un momento yo estoy validando sentido. Estoy validando orden. Incluso yo puedo tener esto. No hay problema. Incluso yo puedo tener, por ejemplo, Z y Z nunca fue definido, eh, nunca fue declarada y le puedo asignar así. Entonces, este Z cumple variable, perdón, aquí, ID igual valor, punto y coma, ¿sí? Entonces, ese es el orden, ¿verdad? Entonces, acá no es como tal, no estoy validando si eso existe o no existe, si es el tipo o no es tipo, o sea, esto es sintáctico, solo es un orden, que los toques sigan un orden, ¿verdad?
vengo y agarro el flujo de tokens y ya voy entendiendo cómo va funcionando. De igual manera, ya vamos a ver en su momento qué es un token, ¿verdad? Y cuando vemos el token, la estructura de los tokens, vamos a entender por qué el sintáctico trabaja así, ¿verdad? Pero eso es cuando veamos la estructura del token. Entonces, todos estos están bien, ¿verdad? Están bien. Algo que esté mal sintácticamente podría ser esto, ¿verdad? Esto no tiene un orden, ¿verdad? Esto no tiene un orden. Orden gramatical que yo le estoy asignando, ¿verdad? Entonces, esto estaría mal. A nivel sintáctico, recordemos, seguimos a nivel sintáctico. Bien. Entonces acá caemos en el punto de que, bueno, acá termina el curso y si nos damos cuenta, o mejor les comento yo en lugar que nos demos cuenta, tanto el análisis léxico como el sintáctico son fases que cumple el compilador y el intérprete. ¿Sí? En este punto, el compilador y el intérprete hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, no hay una diferencia. ¿Por qué? Porque en el intérprete también voy a tener que validar que todos los caracteres pertenezcan al lenguaje. En el intérprete también se valida que los tokens tengan una estructura gramatical ordenada según la gramática. También es válido. ¿Verdad? Entonces, en ningún momento estamos viendo que uno va a ser una fase menos que otro a nivel de análisis. ¿Sí? Bien. Vamos, seguimos en la fase de análisis. Ahora vamos en el análisis semántico. ¿Qué hace el análisis semántico? ¿Qué creen ustedes que hace? ¿Qué hace el semántico? Ya vi orden, perdón, ya vi que pertenezca al lenguaje, ya vi orden. Ahora, ¿qué toca? Sentido. Excelente, sentido. Bien. Lógica, sentido. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es el sentido? ¿Qué es que un lenguaje tenga sentido? Tenga coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Sintaxis, eso fue análisis sintáctico. Cuando hablamos de que vamos a analizar sintaxis, es sintáctico. Son palabras, son sinónimos. Ahora bien, ¿qué es el sentido? ¿Qué es la coherencia? O mejor dicho, denme un ejemplo de eso. Tal vez no lo podamos definir tan bien, pero veamos un ejemplo. Aquí vamos, aquí Ángel nos dice algo. Que no se asigne una letra a una variable de número. ¿Eso cómo se llama? Eso está bien, Ángel, muy bien. Pero ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre, tiene un nombre esto. Esto está bien, esto es parte del semántico. Pero ¿cómo se le llama esto cuando se valida que una letra no se le asigne a un número, por ejemplo? Sí, el lenguaje fuertemente tipado, sí, está bien. Por ahí va. Más que todo es la verificación de tipos, ¿verdad? En el libro, por cierto, yo no sé por qué, bueno, tal vez a alguien le sirve, ¿verdad? Pero en la WEDI no sé por qué siempre cargan el contenido del semestre pasado. O sea, si cada semestre es diferente. Entonces, cada semestre va a tener sus ejemplos diferentes. Entonces, yo cuando me hacen eso, lo único que hago es que me dan más trabajo para eliminar todo.
Pero lo único que pude salvar fue, obviamente, lo único que dejé fue el libro. Ya está el libro en el aula, lo pueden ver, para el que no lo tenga. Eh, Eso que menciona Luis es son los lenguajes fuertemente tipados, pero este tipo, los débilmente tipados de igual manera hacen una verificación de tipos en tiempo de ejecución o en tiempo de interpretación, pero comúnmente el nombre es la verificación de tipos, ¿sí? Entonces vamos a nuestro ejemplo. Esto a nivel semántico, esto está mal, ¿sí? Léxicamente estuvo bien, sintácticamente bien, semánticamente está mal. ¿Por qué? Por la validación de tipos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bien, hay una diferencia. Primero, la primera edición está basado, o los ejemplos que dicta están basados en C. La segunda edición ya los ejemplos están basados en Java. Segundo, en el libro de la segunda edición, ya hablan sobre entornos de ejecución, que es en este caso el montículo de la memoria, el heap, y también habla sobre garbage collector, ¿sí? También habla sobre árboles de activación, pero son temas ya más complejos. Ninguno miramos aquí en la San Carlos. Más que todo, tal vez la diferencia más grande va a ser que uno está basado en C y el otro está basado en Java, ¿verdad? Pero sí, tiene secciones más avanzadas, como es el Garbage Collector, los árboles de activación, el montículo de la memoria también. Creo que montículo se ve en compiladores 2 también. Bien, entonces, esto semánticamente está mal. ¿Por qué? Porque la validación de tipos, ¿sí? Esto no es su tipo que le corresponde. Ahora bien, ¿qué, otra, ¿qué otro caso hay así a nivel semántico? Este es un caso el que dijo Ángel. ¿Qué otros hay? Hay muchos, porque semánticamente, solo para validar el tipo, pues tanta cosa para solo validar, como que no. ¿Qué otras cosas hay? ¿Qué otras cosas ustedes han visto que se puede ver o se puede verificar acá para que decirle que un lenguaje tenga sentido? Que las funciones tengan un retorno, ¿sí? El retorno es considerado como una asignación de tipos especial, ¿sí? El retorno es una asignación de tipos especial. Entonces, si yo tengo una función y carece de retorno, quiere decir que aquí no estoy asignando un tipo, ¿sí? Es una validación de tipos especial a nivel de funciones. Entonces, yo tengo aquí int x. Ay, Dios, ¿dónde están igual? Y solo así, esto está malo. Entonces, léxicamente está bien, sintácticamente bien, semánticamente no. ¿Por qué? Porque no tiene retorno. Y el retorno no es un error. Que carezca de retorno no es un error sintáctico. ¿Sí? Eso ténganlo claro. No es un error sintáctico. ¿Sí? Porque incluso yo puedo tener un retorno acá. Y eso está bien. Otro acá. O sea, ¿por qué? Porque el lenguaje lo permite. Pero que no tenga es un error semántico. Un excelente ejemplo, Ronnie. Las condicionales, ¿en qué sentido las condicionales? Que pues yo puedo, de hecho, esa es otra cosa. Yo puedo tener esto. Eso carece totalmente de sentido esto, ahora siempre va a entrar, pero los lenguajes lo permiten. Tal vez Golan, tal vez no, no lo sé, pero pues, por lo rural los lenguajes lo permiten.
¿Por qué el retorno no es un error sintáctico? Porque es que eh, no puedes restringir dónde va a estar el retorno. Si estás contando que ya entró o viene un retorno, o sea, eso ya no es sintáctica. Sintácticamente solo puedes controlar el orden. O sea, no puedes venir y controlar que viene. Controlar que viene o que tenga, que venga, que no venga, ya es tarea semántica. No puedes controlar que viene. Como por ejemplo, hay quienes hacen esto, hacen diferencia a nivel gramatical de cuando venga un número a cuando venga una cadena. Y eso tampoco se puede controlar. ¿Por qué? Porque si no, la gramática crece exponencialmente porque voy a estar tratando de controlar todos los casos. No, eso son tareas semánticas. ¿Verdad? Cada fase tiene su propio fin, ¿verdad? Cada fase tiene su propósito. Es por eso, ¿verdad? No podemos llegar a controlar eso. Eso lo mejor es colocarlo en semántico. Bien, este es otro, ¿verdad? Hay otras más. ¿Qué otras más? Hay una bien clásica. Ahí está, es eso. Gracias, Harold. Que sean declaradas las variables antes de utilizarlas. Por ejemplo, esta. En este contexto, X no existe. Entonces yo vengo, la declaro y ya la utilizo. Eso es un ejemplo de otro caso semántico que se haya utilizado, perdón, que se haya asignado o declarado, perdón, declarado una variable y ya la puedo utilizar después. Una variable primitiva. Les voy a poner este ejemplo. Eh, esto, ¿esto lo puedo hacer o no? Declaré el objeto y estoy utilizando un método de ese objeto. ¿Se puede hacer o no? ¿O qué falta acá? Léxicamente bien, sintácticamente bien, todo sigue el orden. ¿Qué falta acá? ¿O qué no falta? Correcto, no se le ha asignado espacio de memoria. ¿Y cómo se le asigna espacio de memoria? Inicializándolo. Entonces, este es otro error semántico. Y eso es lo que menciona Neri, es correcto. Ustedes en compiladores 2 van a ver cómo asignar memoria, van a ver cómo se hacen los cálculos para asignar un espacio de memoria y van a entender cuál es la función del new de colocar esto, ¿verdad? ¿Dónde está el igual? Es este. ¿Este? Es este. Llamo al constructor. Entonces aquí, cuando le doy mi objeto punto método, ya sabré qué espacio de memoria le corresponde, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver, esto ya es con parte de compiladores 2, cómo saber qué espacio se le asigna. Y de hecho, el análisis semántico es compiladores 2, ¿verdad? Entonces aquí voy a saber en qué momento. Pero eso es, nuevamente caigo. Todo esto es parte del análisis, es decir, el frontend del compilador. Si se dan cuenta, el árbol sintáctico entra y el árbol sintáctico sale. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo único que hago es que entra este árbol y lo valido. Digo, está bien, está perfecto. ¿Sí? Hay otra parte que se hace en el semántico, ya lo vamos a ver más adelante. Pero hay otra tarea fundamental que se hace en el semántico, bien fundamental. Entonces, acá nos apoyamos de esquemas de traducción y traducciones dirigidas por la sintaxis. ¿Sí? Entonces, con traducciones dirigidas por la sintaxis y esquemas de traducción, vamos aquí a realizar
todo este tema del análisis semántico. Como pivotes utilizan atributos sintetizados y también atributos heredados. ¿Por qué hay dos? Que hay un sintetizado, una traducción dirigida por la sintaxis, porque hay heredados y porque hay esquemas de traducción. Ya lo vamos a ver. Pero tiene mucho que ver con la gramática. Sí, tiene mucho que ver. Pero eso les decía, la fase sintáctica es fundamental, ¿verdad? Es vital en nuestra construcción de compiladores. Pero eso tiene mucho que ver acá. Hasta acá, aquí se empieza a diferenciar ya. ¿Qué te utilizas? Pues, esquema, traducción dirigida por la sintaxis. Traducción dirigida por la sintaxis. Acá se empieza a dividir las tareas del compilador y del intérprete. ¿Sí? Si bien es cierto, el compilador y el intérprete validan el sentido, ¿qué sentido? Ya dijimos varios casos ahí. Hay muchos más, ¿verdad? Que una función esté solicitando 3 parámetros y yo le paso solo 2, ese es error semántico. Que esté tratando de ingresar yo o acceder a una variable que no, o a una función que forma parte de una librería, pero nunca llame a la librería, también es error semántico, carece de sentido. La división por cero o entre cero también carece de sentido, porque pues si bien es cierto, léxica y sintácticamente pueden estar bien escritos, eso ya carece de sentido. Entonces son casos de, semánticos que no tienen sentido. Bien, entonces, en algún punto, el compilador va a preparar el árbol para la siguiente fase. El intérprete se va a preparar para la ejecución. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Aquí en semántico está la diferencia. ¿Por qué? Porque el árbol de salida del compilador es para la siguiente fase. La salida del intérprete ya es la ejecución. Eso, excelente, Ronnie, muchas gracias. Sí, también la, la privacidad de las variables o el acceso a las variables también y métodos, todo eso es también tarea semántica, ¿verdad? Si yo tengo permiso, si es private no puedo entrar, si es protected solo en el contexto en el cual estoy ejecutando, también en el cual también si es público también se puede acceder desde cualquier lado, ¿verdad? Entonces eso también es semántico, ¿verdad? Variable, también el alcance de una variable también, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es el alcance? Por ejemplo, voy a hacer esto, lo voy a traer para acá. Y yo quiero acceder a X aquí afuera, no puedo. ¿Por qué? Porque X fue declarado dentro de este contexto del if, no fuera no dentro del contexto de mi función. Entonces, esto también es un caso semántico, ¿verdad? Esos son casos semánticos. Excelente, muchas gracias. ¿Dudas hasta acá con respecto al análisis, a las 3 fases de análisis? Léxico, sintáctico y semántico. ¿Todo claro? Excelente. Bien. Entonces, curiosidades que pudimos ver. Todos los errores nosotros nos dimos cuenta a simple vista. Desde este que está léxicamente mal, bien y todo, pasamos por sintáctico y ahí ustedes mismos empezaron a decirme los posibles casos semánticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el frontend del compilador, porque ustedes lo pueden ver. ¿Por qué la asignación de memoria es semántico? ¿Por qué? Porque ahí estoy ya, en el semántico empiezo a calcular los espacios de memoria. En el sintáctico, ¿qué estoy viendo? Orden. O sea, yo no puedo venir y decir,
Bueno, acá tenés que inicializar, o sea, yo no le puedo decir dónde inicializar yo incluso, esto puede estar en la línea, digamos, esto puede estar en la línea uno y en la línea 1000 y en la línea 20.000 esto. O sea, no le puedo restringir, la programación no es restringida. O sea, yo no puedo venir y poner reglas tan cerradas de decir, mira, cuando lo declaras, de una vez lo instancias. No, no se puede decir eso. Entonces, por eso se sale del alcance de sintáctico. Esto ya, ya llega al caso semántico, que cuando yo llego a este punto del árbol, porque recordemos, estamos en el árbol, entonces aquí mucho ojo, jóvenes, tenemos que saber cómo hacer un árbol y cómo recorrerlo, porque el árbol es nuestro pivote en estos cursos, ¿sí? Tenemos que saber árboles, tenemos que saber cómo recorrer o hacer los recorridos del árbol. Entonces, acá cuando yo llego a este nodo del árbol, le digo mi método, yo me voy a apoyar de una estructura de datos que se llama tabla de símbolos y voy a decir, bueno, el símbolo, mi objeto, ya fue apartada a su memoria y nos va a decir la tabla, no, no ha sido, lanzo error semántico. Si ya fue apartada su memoria, no hay problema. Eh, Puedo venir y continuar con el recorrido del árbol. Es por eso, ¿verdad? Entonces es importante, les voy a mencionar acá, en esta fase de semántico, perdón, se arma la tabla de símbolos, la verdadera tabla de símbolos. En compiladores uno nosotros no vamos a hacer tabla de símbolos, una real tabla de símbolos, ni vamos a hacer un compilador como tal. No mucho, un intérprete, sencillo. Un compilador sí se necesita más análisis y sobre todo en la fase semántica bien pulida, que eso ya es parte de, ¿verdad? Pero es eso, por eso no se hace en sintáctico porque no podemos restringir el lenguaje, sino que el lenguaje tiene reglas que no son restringidas y en algún punto pues esto tiene que ser a nivel semántico, ¿verdad? Pero a donde quería llegar y pues ya finalizando la clase porque ya se nos está acabando el tiempo, todo esto forma parte del frontend. Si se dieron cuenta, ustedes fueron capaces de identificar los errores. Ustedes mismos me dijeron los errores semánticos. ¿Por qué? Porque lo pueden ver. Recordémonos esta imagen, ¿verdad? Frontend es todo lo que puedo golpear y backend es todo lo que puedo maldecir, dirían por ahí. Entonces, es lo mismo. O sea, yo pude ver esos errores. Y esa es la diferencia entre un ingeniero y un programador. Obviamente un programador solo ve el código y puede encontrar los errores. Un ingeniero debe entenderlo, qué está pasando, ¿sí? Entonces, aquí caemos ya a la fase de síntesis. Y la primera fase de síntesis es agarrar el árbol sintáctico validado por parte del, por parte del análisis semántico en conjunto con la tabla de símbolos que construyó el análisis semántico y generar código intermedio, ¿sí? Aquí, por lo regular, la expresión o el código por excelencia para enseñar compiladores es el código de 3 direcciones, ¿sí? ¿Qué es el código de 3 direcciones? No es más que una representación de todo un lenguaje en solo 3 direcciones de memoria por línea. Es decir, si yo tengo esto, algo así, vamos a poner que esto es un float. Dejémoslo en I. Aquí está. En código de 3 direcciones, esto será así.
¿Será algo así? ¿Por qué? Porque por línea tengo que tener solo 3 direcciones. Una dirección, 2 direcciones, 3 direcciones. Una dirección, 2, 3. Uno, 2 y 3. Uno y 2. Perfecto. A lo mucho 3, ¿verdad? Generar código intermedio ya no es parte del intérprete. Intérprete en este punto ya ejecutó, ya terminó. Compilador se queda generando código intermedio, ¿verdad? Entonces, lo que era solo una operación aritmética se convirtió en 4 líneas de código. ¿Cuál es lo complejo del código intermedio? Es que en código intermedio o 3 direcciones, solo tengo, de hecho no tengo esto, pero igual lo dejé, ¿verdad? Pero solo tengo multiplicación, suma y resta. Imagínense, solo háganse, y el if, ¿verdad? Son lo único que tengo. If, multiplicación, suma y resta. Solo esos 4. Imagínense cómo es hacer un objeto con solo esos términos. Multiplicación, suma, resta y el if. Solo imaginemos cómo es eso. Cómo construimos una clase. Cómo construimos el import. Cómo hacemos una herencia. Cómo pasamos parámetros si no existe acá solo eso. Solo existe suma, resta, multiplicación y el if. Y solo puedo hacer uso de 3 posiciones de memoria por línea. Y eso es lo complejo del código intermedio. Eso es lo complejo. Aquí sí empieza lo complejo de construir un compilador. ¿Por qué? Porque, y muchas veces acá es cuando el estudiante eh, tiende a decir, bueno, esto no es para mí, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque la tarea no es complicada. Lo que pasa es que es muy larga. O sea, pero estos ya son temas de compiladores 2, ¿verdad? Código intermedio es compiladores 2. Pero el punto es que agarro un lenguaje de alto nivel y ojo, este no es un lenguaje de bajo nivel. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo todavía. Yo entiendo este lenguaje todavía. O sea, aquí yo digo, bueno, primero estoy multiplicando 1 por y, luego 5 dividido j, y luego hago la suma, y posteriormente se lo asigno a x. O sea, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Lo que pasa es que ya es intermedio entre el lenguaje de alto y el destino, o de alto a bajo, que es el caso que estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces, eso es lo complejo, que con operaciones tan sencillas, yo voy a hacer un lenguaje complejo, accediendo a memoria, métodos, funciones, retornos, parámetros, todo eso no existe en el código intermedio. El reto es poder representar eso con términos de sumas, multiplicaciones, restas, uno que otro if por ahí. Ese es el reto. Nada de strings ni nada. Ya, ¿cómo voy a manejar yo cadenas acá? Entonces, ese ya empezamos nosotros a entrar en campos pantanosos, por decirlo así, que es el código intermedio. Entonces, la salida, agarro el árbol y de salida es ese código. Créanme que nosotros a veces podemos tener unas 20 líneas de un código de alto nivel y eso se puede traducir en 1000 líneas de intermedio. Para los proyectos, me recuerdo, en ocasiones es una clase, par de clases ahí de entrada, digamos, de unas 100, 200 líneas y de salidas puedo tener hasta 5000, 10000 líneas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bien, no complejo, sino que es bien largo interpretar operaciones tan complejas como lo es un objeto en términos de código intermedio. Y todo esto tiene su fundamento en el libro y se explica cómo se representa, ¿verdad? O sea, no es que ustedes vayan a ciegas, ¿verdad? O sea, no, aquí se tiene que explicar, en los cursos le deben explicar cuáles son los homólogos. Bueno, para un objeto así, para una función es esto, para un retorno es esto y así sucesivamente, ¿verdad? Bien, ¿dudas, preguntas? Hasta acá para finalizar el curso. ¿Todo bien? ¿Todo claro?
Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. La siguiente clase vamos a seguir explorando las fases y nos vamos a adentrar más en las aplicaciones de los compiladores, donde se aplica y la actualidad de esto como tal, que es el mundo de la compilación. Bien, entonces cualquier duda, me pueden hacer preguntas, ya sea por correo, ¿verdad? O aquí en la clase ustedes preparan, si tienen alguna duda, pues sin ningún problema, lo podemos revisar. Entonces, de hecho, estas clases van a ser así, estas primeras 4 clases, ¿verdad? Antes de entrar ya de lleno a la primera fase, que es el análisis léxico. Bien, entonces lo dejamos hasta acá por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos el día martes.